no es tanto predicción, aunque hay profecías que sí son predicciones. La mayoría de la profecía es simplemente compartiendo el corazón de Dios a alguien o a un grupo de personas. Entonces, cuando Dios nos habla, puede hablar acerca de muchas cosas, de lo que Él escoja compartir, pero declare lo que está en su mente y corazón. Algunos se han metido en el error de tratar de predecir cosas impresionantes a cada rato, y quizás lo están haciendo para sacar más me gustas en las redes sociales, para aumentar el número, y honestamente las redes sociales es una bendición y una maldición también, porque el momento que alguien profetiza algo que es acertado y se cumple, entonces hay una presión para producir más contenido igual, que alcanza la misma cantidad de gente, que vuelve viral. Entonces hay presión del hombre, y los que tienen un corazón que quieren agradar al hombre ceden a la presión. O los que tienen ambición egoísta y quieren utilizar los dones para construir su propio reino en lugar del reino de Dios, entonces tratan de producir más profecías alarmistas o dramáticas. Me acuerdo de una señora que profetizó en Guatemala acerca del temblor que tuvieron en los años, creo que era como 85. No me acuerdo específicamente el año, pero me acuerdo que ella lo profetizó hasta a qué hora acontecieron, y que la gente debería de prepararse. Los que se prepararon estaban a salvo, y era un temblor muy fuerte para la nación de Guatemala, y los que no se prepararon, pues hubo muchos muertos. Entonces ella de repente volvió famosa, porque la profecía era muy específica acerca de la hora y dónde aconteciera el temblor. Entonces gente la comenzó a invitar a sus iglesias y a sus programas de televisión. Vino a los Estados Unidos y fue entrevistada, y luego comenzó a tratar de dar más profecías, y profetizó que por causa de la maldad y del pecado que hubo en el estado de Florida, que vendría un tsunami, y hasta dio una fecha, que vendría un tsunami que iba a devastar al estado entero de Florida. Bueno, tenemos muchos amigos en Florida y hasta amigos de familia, y yo conozco gente que tenían miedo y vendieron sus casas para salir. Bueno, nunca aconteció. Yo me acuerdo que en Monterrey hubo algo similar. Hubo un supuesto profeta que estaba profetizando de una manera muy, hacía un buen espectáculo, ¿okay? Muchos gritos, y ¿sabes qué? No con todos. Algunos cuando gritan es porque así fueron enseñados y es algo muy natural para ellos. Entonces no estoy buscando lo que son gritones. Personalmente no soy un gritón. Pero algunos utilizan el grito para manipular a la gente, para indicar que no me puedes cuestionar. Y es una forma de manipulación, y la manipulación no es de Dios. La manipulación es algo que viene directamente del infierno. Es una de las cualidades del espíritu de Jezabel. Entonces, por eso yo no quiero juzgar a nadie que tiene un estilo tan fuerte, pero algunos yo sé que necesitan ser enseñados a representar mejor el corazón de Dios y bajar el volumen
dejar de llevar la atención a sí mismos y simplemente comunicar eficazmente la palabra del Señor. Bueno, en Monterrey, esa clase de hombre estaba ministrando y profetizó que el Cerro de la Silla, que habría un deslave y que el Cerro de la Silla se caería encima de la ciudad de Guadalupe por causa de toda la idolatría. Pues Guadalupe está al pie del Cerro de la Silla. Tengo amigos que viven en el Cerro de la Silla, justamente al pie del cerro, en Jardín del Country, ahí en Guadalupe. Entonces ellos me llamaron, pues ¿qué hagamos? ¿Vendernos la casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vender la casa a otro para que ellos se mueran? ¿Dónde está el amor de Cristo en eso? ¿Verdad? Por lo menos simplemente salga, pero sin venderlo a otro que sería víctima. Eso es como homicidio involuntario, o ¿cómo lo llamarían? ¿Cómo lo clasificarían? Bueno, si sabes que van a ser matados, entonces sería premeditado. Entonces dije, mira, ¿quién lo profetizó? Pues yo no conocí el nombre, no reconocí el nombre, no lo conocí. Me gusta saber quién es, cómo es su carácter, con quién está afiliado, cuáles son sus creencias, cuál es el fruto de su vida, cosas así. La mujer con quien anda es su esposa actual o es otra mujer, si rinde cuentas con alguien o si es un tipo independiente. Estas son la clase de preguntas que hago. Bueno, yo no reconocí nada del nombre, pero solo que la manera que lo profetizó, las palabras que usaba, estaba implicando que por causa de todo el pecado en la ciudad que vendría este juicio de parte de Dios. ¿Sabes qué? Si Dios comenzara a enviar juicios a cada lugar en donde hubo pecado, y con Dios el juicio comienza en la casa de Jehová, no en la casa de los pecadores. Si Dios enviará un juicio para destruir a todos los pecadores, ¿en dónde estaríamos salvos? Claro, yo entiendo que hay algunas comunidades en donde hay más justicia que otras, pero yo conozco de muchos, hasta pastores y profetas, que no están viviendo bien. Y si Dios comenzara a enviar juicio, yo no quisiera estar sentado muy pegado a ellos, porque podría venir un relámpago, convertirnos en un chicharrón rápidamente. Entonces, eso no suena como el Dios que yo conozco. Dios envió juicio a Sodoma y Gomorra, pero eso fue también en el Antiguo Testamento, tiempo de la ley. Los que pecan se mueren, eso era la ley. Estamos nosotros no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, la época de gracia. La meta del profeta es llevar a la gente hacia Dios con esperanza de ser redimidos y reconciliados. Dios lanzó toda su ira al pecado sobre Jesús en la cruz del Calvario, y Él ama a nosotros. ¿Y cuál es el más culpable y más digno de juicio? El que nunca le fue predicado el Evangelio, o el que nació y creció en la iglesia y todavía anda como sin vergüenza, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, yo no creo que esa profecía es de Dios. Todo lo que me has dicho no cuadra con el corazón del Padre que yo conozco. Entonces no vendes la casa, permanece ahí, estará mía. Y nunca aconteció. El Cerro de la Silla sigue ahí. Amén. Ok, yo tomé demasiado tiempo con esa ilustración, pero yo quería que ustedes conocieran
que Dios no está buscando lanzar juicios a todo el mundo. Yo entiendo que en el Antiguo Testamento los profetas pronunciaban juicios sobre muchos lugares y naciones pecadoras, pero era algo, número uno, estaban en el Antiguo Pacto y era entre los propósitos de Dios. Ahora que estamos en el Nuevo Pacto, tenemos la dicha, el gran privilegio y la responsabilidad de llevar el mensaje de la reconciliación. Según de Corintios, creo que es 5:18, habla de que Dios nos ha dado la palabra o ministerio de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Aleluya. Entonces, cuando decís, ¿sabes que Dios no está enojado contigo? Te ama más que su propia vida. Y quiere que vengas a Él en respuesta a su amor, para que Él te transforme. Amén. Entonces, ahora, si hemos tenido problemas en el movimiento profético, ahora estamos en la siguiente lección del manual. Okay. Yo tengo una visión del cuerpo de Cristo siendo reconciliado con Dios, firme en su identidad, colaborando con el Espíritu Santo, todos activos en los dones del Espíritu Santo. Yo sé que puede hacer, que se puede hacer. Parte del problema es que no tenemos a tantos pastores dispuestos a capacitar a su gente. Bueno, tampoco tenemos muchos pastores que están suficientemente capacitados para enseñar a su gente. Hay algunos que sí, pero conozco otros que no. Hubo un pastor que me llamó y me dijo, tengo 50 profetas en la iglesia que necesitan ser levantados. 50 profetas en una sola iglesia. ¿Cuánta gente hay en tu iglesia? Bueno, con todo y niños tenemos como 92. Y 50 de 92, más que la mitad son profetas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es que él sabía la diferencia entre los dones del Espíritu y la vocación de un profeta. ¿Y por qué usa la palabra vocación? Porque en Efesios 4, antes de que nos nombra los 5 ministerios, en versículo 11, el primer versículo nos dice, nos manda de andar dignos según la vocación a la cual somos llamados. ¿Me puede poner el versículo 1? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego el versículo 11 nos da la lista de estos 5 manifestaciones o divisiones, expresiones del ministerio de Cristo. Porque Cristo tomó su manto, su ministerio, y lo dividió en 5 expresiones. Y luego Él escoge a quien lo va a dar. Amén. Y no somos mandados por la Biblia a procurar ser un profeta. Sí somos mandados a procurar profetizar. Hay una diferencia. ¿Okay? Y si tienes llamado de ser profeta, si ese es el potencial que Dios puso en ti, entonces cuando comiences a operar en los dones del Espíritu, así como desarrolles tu relación con Dios, si eres fiel con lo poco, con una autoridad progresiva, Dios te guiará. Fiel con lo poco, Dios te entregará más. Fiel con eso, Dios te puede otorgar más. Amén. Y así es. Es el principio bíblico. Muchos quieren brincar del kinder a la universidad o del grado 6º a su carrera, ejerciendo la carrera, y no, en Dios eso no se hace. ¿Puede Dios acelerar los tiempos? Sí, claro que sí.
pero mucho tiene que ver con la manera que respondemos a los tratos con nuestro carácter. Con los tratos de nuestro carácter. Ok. Cuando comenzamos a activar a los santos en los dones, pues van a hacer errores. ¿Cuántos de ustedes, siendo bebés, comenzaron a caminar desde gateando a caminando así en 10 segundos, caminando perfectamente bien? No. Yo tengo 4 hijos. He visto a los bebés de otros. Yo he visto cómo se hace. Ellos se mueven y luego comienzan a gatear y luego agarran a un mueble y se levantan agarrando al mueble, ¿verdad? Y las piernas parecen como espaguetis cocidos, ¿verdad? Y temblando un poco, y ellos están emocionados porque por fin están de pie, te están mirando como, ¿verdad? Y ahí estás tú, vente, papito. Y yo no sé por qué los mexicanos dicen papito al hijo y luego mi hijo al esposo. Eso es algo que nunca entendí. Pero vente, papito, vente, papito. Entonces viene un paso, suelta el mueble, otro paso, y luego ¡sax! Y se cae el suelo. Ahora, ¿qué hace el padre? Se voltea y dice, ay, eres un fracaso, nunca podré verte otra vez con mis ojos. No, claro que no, eras fracasado. No, dice, ay, mi hijo está caminando, y saca su teléfono, hace un Facebook Live, hace un Instagram Live, llama a la suegra, mira, mi hijo está caminando, tiene los dones de mi lado, cosas así. Y luego, cuando se cae, le levanta, le sacude, le abraza y dice, hazlo otra vez, ahora está mejor preparado, esta vez en Instagram, live, aleluya. ¿Por qué? Porque está gozoso que su hijo está comenzando a cumplir su potencial, está comenzando a dar pasos otra vez. No se enfoca en la caída. Yo creo que Dios, nuestro Padre, es así. ¿Okay? Cuando Pedro comenzó a oír la voz de Dios y pudo dar su gran confesión de fe en Mateo 16, Cristo dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Okay? Porque no escuchaste esto de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Y le afirmó. Entonces, Dios nos va a afirmar. Ahora, cuando hacemos un error, y vamos a hacer errores, porque somos seres humanos, solo Dios es infalible, ningún ser humano es infalible. Entonces, pero el momento que lo comprobamos haciendo un error, hay alguien que nos quiere apedrear, como el castigo del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Pero fíjense que Dios nos manda por una razón. Hablen los profetas, 2 o 3, los demás juzgan. Eso es 1 Corintios 14, 29. Los demás juzguen. ¿Por qué juzgar? Si los profetas siempre hablan de manera infalible, ¿por qué la necesidad de juzgar? Porque somos falibles, vamos a cometer errores, a veces oímos mal, a veces discernimos mal, a veces mal aplicamos lo que escuchamos, y a veces tenemos una actitud fuera de orden que cuando hablamos tuerce la palabra y suena como otra cosa, porque somos humanos. ¿Okay? Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 y adelante, dice, no menospreciéis las profecías, no apaguéis no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y luego dice, en el siguiente versículo, examinando todo, retened lo bueno. Ahora, piénsalo, examinarlo todo,
hablando de profecías. Retener lo bueno, implicando que puede haber algo no bueno dentro de la misma profecía. Entonces, por causa del vaso humano que te trajo el agua, puede haber una porción que era de Dios, pero otra porción que se metió sin saberlo, sin darse cuenta, honestamente, con convicciones fuertes y todo, pero se equivoca. ¿Cuántos de ustedes han dicho algo con convicción solamente para saber después que estabas equivocado? Gracias a Dios que no hubo nadie ahí animado para apedrearte. Pero sí es más serio si estamos diciendo que es palabra de Dios, si decimos así dice el Señor. Y la verdad, el mandamiento de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sigue vigente. Y una definición de eso es atribuir a Dios algo que Él no haya dicho. Entonces sí tenemos que caminar en el temor de Jehová y no usar las palabras así dice el Señor a cada rato. Okay, ¿cómo vamos a poder profetizar frecuentemente o con regularidad y evitar desobedecer a Dios tomando su nombre en vano? Okay, simplemente deje de atribuirlo a Dios. Simplemente comparta el mensaje. Puedes decir algo como: ¿has pensado de esto? Si me ocurrió algo, ¿has pensado en aplicar esto de esta otra manera? O yo estaba orando por ti y esto me vino. Y quiero someter esto a ti para que lo consideres, pero sin implicar que Dios te habló. ¿Okay? Eso es una buena manera. Cuando yo ministré a esa mujer en la florería, yo no le dije así dice el Señor. Yo la hablé no en conversación con ella, yo estaba en conversación con Dios, pero yo en forma de una oración la profeticé o profeticé proféticamente. Y eso es una manera de hacerlo. Pero no tienes que atribuir a Dios con las palabras así, o Dios me dijo, cada vez simplemente porque tú crees que Dios te lo dijo. Posiblemente sí, pero por si acaso no. Quizás simplemente para no espantar a la persona, no le digas que Dios te dijo. Porque si a algunas personas les dices, Dios te dice, o así dice el Señor, algunos van a responder de una manera rara. Eso es parte de usar sabiduría y madurez y ser guiado por el Espíritu Santo. Problemas que han surgido en el movimiento profético, los que tratan la profecía como si fuera un juego, o sea, a la ligera. Y hay lugares en donde les dirigen, dicen activaciones, y básicamente toman manos y cuentan cada uno sus buenos deseos el uno por el otro y los llaman profecía. Eso no es profecía. Espero que tengas un trabajo mejor, una casa más bonita, una esposa más bonita. No, hay gente que dice tales cosas, pero son sus propios deseos o pensamientos que vienen de su propia mente, y lo hacen de manera frívola y avientan o sueltan profecías que Dios nunca ha hablado. A veces hablan simplemente por su carnalidad e inmadurez, pero a veces puede ser también por un espíritu de adivinación.
porque hay cosas que uno puede hacer que te abren a la influencia de un espíritu de adivinación. Vamos a cubrir eso más mañana. ¿Okay? Pero la profecía no es decir cualquier cosa que se nos ocurra, sino es hablar las palabras que vienen actualmente por inspiración del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay profecías de presunción también, asumiendo que una palabra es de Dios cuando no lo era. Y esas personas que quizás quieren influenciar positivamente a alguien, algunos quieren manipularlos, pero no disciernen correctamente la voz de Dios. El profeta Natán habló presuntuosamente al rey David en 2 Samuel capítulo 7. David consultó al Señor preguntándole al profeta si él podía construir un templo. David tenía una maravillosa idea de construir un templo y lo contó toda su idea y visión a Natán, y Natán respondió desde su oficio de profeta y le dijo: sí, haz lo que está en tu corazón. ¿Okay? Pero no era la palabra de Jehová. Saliendo Natán, Dios le habla a Natán y dice: regrésate y dile que él no, su hijo es el que va a construir. David puede recoger materiales, pero David tiene manos llenas de sangre por ser un guerrero, y no quiero que él edifique mi casa. Natán tuvo que regresar al rey y decir: ¿sabes qué? Me equivoqué. Es una buena idea, pero tú no eres la persona para edificar la casa. Tu hijo es el que lo va a construir. Ahora, es interesante que recuerdas el versículo que habló el hermano de Deuteronomio 18. Si la profecía habla y no se cumple, o si es falso, entonces no era de Dios. David nunca echó duda sobre el ministerio de Natán. Aun cuando Natán le vino con una profecía acusándole de adulterio y de homicidio, cuando adulteró con Betsabé y luego mató a la esposo de Betsabé. ¿Okay? Entonces David aceptó la palabra del profeta Natán cuando le vino a corregir, a pesar de que había hecho un error anteriormente. ¿Okay? Entonces eso es una ilustración de un profeta que se equivocó, pero eso no decía que era falso profeta. Era un error honesto. ¿Okay? Si decimos que cada profecía tiene que cumplirse para que el profeta sea profeta verdadero, piénselo por un momento. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento profetizaron cosas que no se cumplirían por cientos o miles de años. Durante su vida nunca se cumplieron. Entonces sus contemporáneos los hubieran juzgado como falsos profetas y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque esa no es la única señal o la única regla para saber si es un profeta verdadero. Si es algo importante y si menciona un tiempo específico, normalmente debe de cumplirse. El profeta Jonás profetizó acerca de Nínive: en 40 días Dios los va a convertir en chicharrones. Más o menos la versión de la traducción de la lengua actual de Cliff Bell. Pero 40 días pasaron y el juicio no vino. Ellos se arrepintieron y Dios les tuvo misericordia. Pasó otra generación, unos 100 años, y la gente dejó de vivir arrepentido y comenzaron a vivir como antes,
Y Dios les tuvo que enviar otro profeta y esta vez el juicio vino. Pero otra vez era el Antiguo Testamento. Pero el punto era el detalle de los 40 días, un detalle muy clave para ellos, no se cumplió. Entonces a Jonás lo hubieran juzgado como falso profeta. Y no lo hicieron. Esto levanta otro asunto. Algunos tratan de levantar a los profetas de hoy a un nivel de infalibilidad, como los profetas que Dios usó para producir las Santas Escrituras, en el cual no hubo lugar para error. Y hay algunos que la razón por la cual no creen que puede haber profetas ni apóstoles hoy es porque una de las cosas principales que atribuyen a los apóstoles y profetas es producir escrituras. Entonces, si alguien dice que recibió revelación de Dios, ellos creen que está produciendo otra escritura y agregando a la Santa Biblia, que no es correcto ni bueno. Sería un pecado, porque las escrituras están completas. Pero es un entendimiento equivocado. La verdad entre los apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles de Cristo, solamente 4 produjeron escrituras. Entonces, el producir escrituras no es la marca principal de un apóstol. Dios otorgó una gracia especial a los que Él escogió para producir las escrituras. Y ahí están algunos versículos en su manual, segundo de Pedro 1, 20 y 21, y que habla de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego ahí está el versículo de Deuteronomio 18. Y ya mencioné la parte de cómo respondemos a eso. Entonces, los profetas de hoy, los profetas del Nuevo Testamento, lo que profetizamos tiene que ser juzgado. Esa no fue una sugerencia, sino un mandato. Es una razón. Yo creo que Dios nos dio la tecnología hoy en día para poder grabar profecías. Cada profecía que yo ministro a individuos, yo la grabo. Yo tengo, desde que comencé a usar grabaciones digitales, yo tengo 15 años de profecías. De todas las profecías personales que yo he dado. Desde 2012 para adelante, no son 15 años, que son 13. Y necesitamos nosotros entender que cuando Dios nos habla mediante una profecía, también tenemos nosotros una responsabilidad, porque la voluntad de Dios no se cumple simplemente porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, que nadie vaya al infierno. Dios hizo la provisión que todos sean salvos. Sin embargo, hay miles que mueren sin Cristo cada día. ¿Por qué? Porque Él encargó a nosotros la tarea de evangelizar. Y Él no hará lo que encargó a nosotros hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo. Y también hay algunos que, habiendo escuchado, pero todavía rechazan la verdad, porque no aman la verdad. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos habla y nos da una profecía personal, nos está entregando una palabra rema. La palabra rema es una palabra griega que significa palabra, pero es más que solamente palabra, es una palabra hablada a ti. Hay otra palabra griega que significa palabra también, pero es una palabra más general y es la palabra logos. Es una palabra logos
implica que hay sabiduría y poder y mucho, es algo maravilloso. Jesús es el Logos de Dios en carne. En el principio era el Logos. En la Biblia Reina Valera se traduce verbo, que implica que es una palabra o algo que tiene acción y vida. Logos es maravilloso, pero rema es una palabra específica para ti. Yo no puedo tomar cualquier versículo de Logos y aplicarlo a mi vida como una rema. Yo conozco gente que busca la voluntad de Dios. Toman la Biblia, ponen así. Y Judas se fue y se ahorcó a sí mismo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios, necesito palabra! Eso no puede ser Dios Padre. A ver. Y ve tú y es lo mismo. ¡Ay, Padre! Una vez más, Señor, la tercera vez tiene que ser y lo que vas a hacer, hazlo rápidamente. Ok, esa es la diferencia entre logos y rema. Ok. Pero cuando Dios me habla directamente, es una rema, es para mí. Ok, es para hoy. Entonces, la rema es una espada. En Efesios 6, 17, cuando está hablando de la armadura del creyente, la armadura del Espíritu, dice, y tenemos la espada del Espíritu, que es la que palabra de Dios, rema de Dios. Entonces, cuando Dios te da una profecía, te está dando una espada. Te está encargando una espada porque Él sabe que el diablo que resiste la voluntad de Dios en tu vida va a traer resistencia y vas a necesitar esa espada para vencerlo. Nunca debamos tener una postura pasiva, siempre respondiendo a la palabra de Dios con ganas, con fe y obediencia. ¿Okay? Por eso, en 1 Timoteo 1:18 nos dice, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo. Fíjese que nos dice esta sugerencia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes y mando a ti, milites por ellas la buena milicia. Hay otra escritura que habla acerca de pelear la buena batalla de la fe. Que es buena milicia, buena batalla de la fe. Yo soy una persona pacífica, yo no quiero pleito, no quiero contienda. ¿Cómo es esto? Que buena pelea, buena batalla. Para mí no hay batallas buenas, porque es esfuerzo que prefiero estar en paz. Pero la cosa es esta, una buena batalla es una batalla que tú puedes ganar. Y si Dios te dio espada, puedes ganar. ¿Okay? Y yo les digo, algunos necesitan romper el acuerdo que tienen con el diablo. Un acuerdo de pasividad. Quizás no lo dijiste con tu boca, pero con la actitud lo dijiste. Diablo, yo no te molestaré si tú no me molestes. Yo no ganaré almas si tú no tiendes a mis hijos. Yo no seré un dador generoso y alegre si tú no estás metido en mis finanzas. Cosas así. Déjame en paz y yo te dejo en paz. ¿Sabes qué? El diablo nunca te dejará en paz. Decídate ahora que eres un guerrero. Hasta el himno nacional de México lo dice. Cada hijo un guerrero. Jehová es un guerrero. Jehová es un guerrero. Lo cantan
créalo. Aleluya. Sea como Él, reciba su ADN. Amén. Amén. Aleluya. La profecía personal es parcial porque conocemos en parte, profetizamos en parte. Es progresiva. Nunca te va a mostrar todo de una vez. Te da suficiente luz para el siguiente paso. Lumbrera es, ¿qué está? Lámpara es a mí, es su palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué? Piensa de las lámparas de aquellos tiempos en la Biblia. No tenían las antorchas que se alumbran todo un campo de fútbol. Y no tienen una de esas. Yo con mi teléfono puedo alumbrar bastante, pero las lámparas bíblicas eran como una vela, la luz de una vela, alumbraba un poco, pero si caminas en lo que está alumbrado, el siguiente paso se alumbrará. Dios no siempre te muestra el camino entero, pero te guía, te hace saber el rumbo. Y luego alumbra el siguiente paso. ¿Okay? Y la profecía personal es condicional. ¿Por qué condicional? ¿Sabes qué? Es siempre condicional. Aun si la condición no fue especificada en la profecía. La profecía personal es condicional porque siempre requiere fe para recibir y gracia para caminar y cumplir, para vencer al enemigo que te va a resistir. Con relación a los profetas que Dios utilizó para producir las escrituras, Dios les concedió una gracia especial y temporal para asegurar que nosotros hoy tuviéramos la Biblia sin errores. Pero nadie hoy en día disfruta esa misma clase de gracia. Los profetas de hoy que se aferran a esa clase de mentalidad de que nunca pueden errar, y yo he visto algunos que tenían esa actitud: yo soy un profeta de Dios, no me cuestiones. O sea, wow, eso es una soberbia fuerte. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de los soberbios? Dios resiste al soberbio, mas la gracia al humilde. Pero esa clase de profeta o persona que piensan que no pueden errar al estar profetizando son sumamente peligrosos, porque implican la infalibilidad que solo tiene nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Si los profetas del Nuevo Testamento fueran infalibles, no hubiéramos sido no hubiéramos sido mandados a juzgar lo que profetizan. ¿Qué pasa entonces? El conocimiento natural y el involucramiento emocional nos pueden contaminar. Por eso yo no quiero saber lo que está pasando en tu vida antes de profetizarte, porque no quiero formar ideas propias. ¿Okay? Me llamó el otro día un amigo, apóstol Byron Quevedo, del Ministerio de Restauración en Montreal, Canadá. El cantante, líder de alabanza llamado Sean Foyt, que está asociado con Bethel, está haciendo una gira de alabanza en diferentes ciudades del Canadá. Yo no lo sabía. Y la ciudad canceló su permiso para un concierto al aire libre. Entonces estaban buscando al último momento en donde llevará a cabo el tiempo de adoración. Y mi amigo el apóstol Byron estaba al punto de ofrecerle, pero hubo protestas, hubo grupos de Antifa que decían que eran fascistas, odiadores, porque no creen
en el movimiento trans y todo eso. Entonces, hubo mucho ruido y yo no sabía nada de lo que estaba pasando. La ciudad le decía, si lo hagas te vamos a multar. Adorando a Dios dentro de la iglesia. Bueno, él no me dijo lo que estaba pasando. Y dije, bueno, Dios no me compartió lo que está pasando, pero percibí lo siguiente, que hay una situación de falsa acusación y de caos y de como algo de odio divino en contra de ustedes. Y yo pensé quizás que era él mismo personalmente, y sí, en parte lo era, pero era en contra de la iglesia entera, por estar considerando recibir. Pero la palabra de Dios era, pueden continuar y avanzar con tus planes, porque yo soy tu defensa y yo no te defenderé. Bueno, ellos siguieron con el yo no digo concierto, porque era más bien un líder de alabanza dirigiendo a un grupo de creyentes en adoración. Bueno, la ciudad los juntó y hubo gente de Antifa que estaba presente. Algunos entraron y aventaron bombas de humo a sus cabezas, causaron muchos problemas, pero ¿sabes qué? Todo periódico y noticiero de Canadá sabe quién es Ministerio de Restauración, que es una iglesia de inmigrantes, principalmente centroamericanos, que Dios ahora está usando para traer avivamiento a la ciudad de Montreal. Y los que no sabían quiénes eran antes, ahora los conocen. Dios los sacó del anonimato porque estaban en una bodega pequeña que estaba ubicada sobre un callejón. Pero Dios, por causa de palabras proféticas que recibieron, Dios los dirigió. Y Dios les dijo, yo les voy a poner en un lugar muy prominente. Pero fieles en lo poco, les voy a poner en el centro de todo. Todos van a saber que están aquí. Y les profeticé que ya para los mediados del año van a estar en su edificio. Después del domingo de la Pascua me llamaron. Habían buscado edificios por varios años y no encontraron nada. Tenían 4 cultos para que todos pudieran entrar a la bodeguita. Y pues ya buscamos como profetizaste y encontramos 2 opciones. A ver si Dios te puede revelar otro detalle para que sepamos cuál. Bueno, ahora si Dios te revela algo de los haga saber. Dios sí me dio palabra y era que el precio será demasiado alto, aún después de que ellos bajen el precio, te van a dar un descuento, pero aún así será un paso de fe para ustedes poseerlo. Pero Dios los ayudará si lo hacen. 2, hay otro grupo que están rentando, tienen un contrato para rentar una porción del edificio. Y eso continuará por un tiempo para ayudarles con los pagos. Y será un lugar súper prominente. Bueno, ya sabemos cuál es. Era una catedral católica abandonada. Wow. En el centro de la ciudad de Montreal. Es un edificio histórico muy prominente en la ciudad. Y claro, tuvieron que hacer unas limpiezas, pero no involucrando plumas de gallina ni hierbas, pero sí limpiando la atmósfera y todo. Y sabes que Dios los ha bendecido, es el grupo de inmigrantes. Ahora lo tienen completamente pagado. Eso, o sea, es impresionante y no han pasado tantos años, pero Dios los ha bendecido porque ellos son dedicados a la excelencia y a exaltar al Señor. Pero me encanta estar con ellos. Pero Él me llamó acerca de esto y bueno, ellos sí han sido multados, pero Dios está con ellos y creemos que ellos van a la corte para
apelar la decisión. Y yo creo que Dios puede usar esto para traer más libertad de expresión de fe en la nación de Canadá, en donde se han perdido mucho los cristianos. Los cristianos han sufrido mucho en Canadá. Impresionante que era tierra de avivamiento en tiempos pasados y ahora hay persecución. Los LGBTG y trans tienen libertad de hacer lo que quieran, los musulmanes pueden hacer lo que quieran, pero los cristianos no pueden ni adorar en público. Ok. No podemos profetizar nuestra doctrina simplemente porque es nuestra doctrina que Dios sana, no significa que podemos profetizar secular a cada persona que está enferma. Porque a uno puede ser la palabra correcta, a otro puede ser como con el rey Ezequías, con tu casa en orden, porque te vas a casa pronto. ¿Okay? Entonces, yo conozco muchos que han tratado de profetizar su creencia, su doctrina a alguien, y por amor a ellos, y cómo no, cuando se acuerdan lo que pasó con Julio Melgar, y varios le profetizaron sanidad. Yo no creo que ellos tenían motivación incorrecta, pero yo creo que estaban profetizando desde su convicción personal, su amor por él. Era como Pedro mismo. Pedro, después de oír la voz de Dios en Mateo 16 y confesó a Cristo como el Mesías, como el Salvador, y Cristo le afirmó: bienaventurado eres, ¿verdad? Y luego, en unos versículos más después, Jesús comienza a hablar acerca de su tiempo de sufrimiento y pasión y muerte que vendría. Y Pedro, el mismo Pedro que en ciertas palabras le digo tú eres Dios, ahora comienza a reconvenirle o discutir con Dios, diciendo: no, tenga paciencia, tenga compasión de ti, que nunca te acontezca tal cosa. Y Jesús gira y dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, Pedro no estaba tratando de oír la voz del diablo, no estaba buscando la voz del diablo, cantando 4 cantos satánicos lentos, seguido por 3 cantos satánicos rápidos. No, simplemente su mente no estaba alineado con el corazón de Dios. No estaba sometido completamente. Escuchó a Cristo diciendo algo que iba en contra de su doctrina y escatología. Su escatología, su creencia acerca de lo que iba a acontecer en el futuro, él pensaba que Cristo iba todavía a echar fuera a los romanos y establecer su reino literal en la tierra. Y tal vez que él sería el primer ministro, el procurador de justicia o algo, secretario de gobernación, no sé. Entonces Cristo estaba diciendo algo que iba en contra de todos los planes que él tenía. Y también yo creo que sí tenía amor por Cristo y no quería que Cristo sufriera de esa manera. Entonces él habló, pero no alineado con el corazón de Dios. Y se equivocó y literalmente fue de vocero de Dios a vocero del diablo. En un solo capítulo bíblico. Si eso aconteció a Pedro, ¿por qué pensamos que no podría acontecer a nosotros? Y necesito terminar, pero ¿cuántos de ustedes se recuerdan un momento que escucharon la voz, oyeron la voz del diablo? La voz del tentador, todos lo hemos escuchado en algún momento. Múltiples veces, cada semana, quizás cada día, espero que no cada hora. Pero todos hemos oído la voz del tentador, todos hemos escuchado la voz del acusador de los hermanos, todos hemos escuchado la voz del espíritu de
Porque el temor es más que una emoción, más que un pensamiento, es un espíritu maligno. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor, dominio propio. Entonces, ¿cuántos se acuerdan cuando el temor te habló, te comunicó tan fuertemente que hasta pudiste sentir algo como el golpe al estómago? Te afectó las sensaciones, provocó una emoción, quizás afectó tu respiración por un par de segundos. Y eso era un demonio. ¿Cómo le escuchaste? Número uno, le voy a preguntar, ¿te fue fácil o difícil oír la voz del diablo? ¿Cuántos dicen difícil? ¿Tuviste que buscar el rostro del diablo por un buen tiempo y ayunar y cantar cantos satánicos? No, ¿cuántos dicen que era fácil oír la voz del diablo? Ni tuviste que buscar su rostro. Solamente, pues ahí estaba. Como los vecinos tocando como mi vecino que toca su música norteña o música, se llama en inglés thrash metal o death metal, o algo de rock muy oscuro y terrible, suena como demonios gritando. ¿Okay? Eso es lo que toco. Yo lo puedo oír porque mis oídos funcionan. Son sonidos naturales y oídos naturales pueden oírlo. ¿Okay? Y como es suficiente volumen, hasta dentro de mi oficina puedo oír un poco. Ahora, somos seres espirituales, primordialmente. Fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, que es espíritu. Entonces, los cuerpos físicos que tenemos son figuras o sombras de la realidad espiritual de Dios. Dios tiene oídos, Él puede oír, Él tiene ojos, Él puede ver, Él tiene sentidos. Por eso nos creó al cuerpo que nos tenemos con sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído. ¿Okay? Oídos espirituales oyen sonidos espirituales a pesar del origen. Mis oídos aquí naturales pueden oír a ustedes adorando al Señor, o pueden oír a un sonido terrible, igual de fácil, porque funciona. Mis oídos espirituales pueden oír voces de Dios o del diablo igual de fácil, porque son voces espirituales. Es el mismo oído, mismo vía de comunicación. La diferencia es la fuente. Digan todos: la fuente. La fuente, en lo profético, la fuente es todo. Define todo. Porque si la fuente es el espíritu de verdad, pues conoceréis la verdad y la verdad será libre. Si es el padre de mentiras, bueno, pues cuidado. Pero el padre de mentiras se disfraza como ángel de luz y cita versículos bíblicos. Yo conozco miembros de cárteles que conocen escrituras y tuercen las escrituras y te hablan porque te han investigado en las redes y te dicen: sí, yo soy hermano fulano de tal y conozco al pastor Menano y al apóstol, la verdad, personas que tú conoces, y te cuentan y gloria a Dios y paz de Cristo, y sí, hablan para ganarte la confianza, para convencerte a hacer algo, para revelar información que no deben de revelarles o para aprovechar de ti. Ha acontecido, amigos míos, pastores, y porque querían ser serviciales y pensaron que iban a ayudar a alguien. Tenemos que usar discernimiento. Amén. Ok, entonces la diferencia es la fuente.
Y por eso Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. Vamos a hablar mañana acerca de varias señales de que te ayudarán a detectar si es un espíritu de adivinación o un espíritu maligno. Porque el espíritu de adivinación finge ser profecía de Dios, pero no lo es. Hay tiempos cuando viene de manera muy desenmascarada. Otras veces viene con las máscaras fingiendo ser algo santo. Y hay personas que abren sus corazones a esos espíritus sin darse cuenta. Un pastor me presentó a una mujer en su iglesia y me dijo que era la profeta de la casa, implicando que era la persona que él escogió, que él reconoció como una profeta en su iglesia, en su congregación. Para mí eso me parece como demasiada presión para una persona. Pero Dios me habló directamente, yo sabía algo no estaba bien con él. Y Dios me dio 2 preguntas para hacerle. ¿Cuánto tiempo tiene congregándose contigo? 2 años. 2 años ya la reconociste como profeta. Y luego le hice otra pregunta ya sabiendo yo la respuesta. Porque Dios me habló. Dice, ¿y cuándo dejó ella de practicar la hechicería? Sucede que todavía tenía un altar a la Santa Muerte y todavía estaba activa en el ocultismo. Ella no era profeta, era una bruja. Pero hubo algunas manifestaciones sobrenaturales que acontecieron, o palabras que se cumplieron, y el pastor la etiquetó como profeta. Si no debemos creer que todo espíritu, y si tenemos que probar a los ángeles si son de Dios, pues ¿por qué no también a la gente? Ahora, yo creo que Dios usa a la gente. Y Dios usa a gente imperfecta, del cual yo soy primero, ¿ok? Pero debe de haber algunas señales de que la persona está viviendo una vida congruente con las Escrituras. ¿Okay? Una historia de integridad, métodos, el fruto del Espíritu debe estar presente, no apenas los dones. ¿Okay? Debe de manejar sus finanzas con integridad. Debe de tener motivaciones correctas. Bueno, vamos a hablar mañana de cosas que son muy comunes en congregaciones por doquier, que abren la puerta a influencia demoníaca. Y hay gente que profetizan cosas diciendo que es de Dios cuando es un demonio. Y hay mucho más que vamos a cubrir mañana. Será divertido y tendremos unos tiempos de activación también. Y si Dios me permite, al final unos tiempos de administración. Entonces espero que vengan. Apenas vamos rasgando la superficie del tema, pero ¿cuántos están aprendiendo algo? Okay. Pónganse de pie, por favor, ya son las 9. Cristo viene pronto. Con algunos su Uber se va a convertir en calabaza o algo así. Bueno, Padre, te doy gracias por lo que tú estás haciendo con cada persona aquí. Nos estás llevando de gloria en gloria, de fe en fe, de nivel en nivel, para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo, para representarte bien, para regresar a las piedras del cimiento. Estás echando la plomada a nosotros, para que estemos alineados, Padre, con tu corazón, para que tu iglesia se levante y haya multiplicación y cosecha, tanto como bendición, para que podamos tener victoria más consistente en esos tiempos de intercesión y guerra espiritual, para que podamos
ver la victoria que nos has prometido, Señor. No queremos ser como Pedro y ser inconsistente en cierto capítulo de nuestra vida y hablar por inspiración divina y luego por inspiración satánica. Queremos, Señor, representarte bien todo el tiempo. Así que ayúdanos, Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, traiga convicción en donde quiera que la necesitamos. Señor, necesitamos a ti, nos sometamos a ti, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, por hablar a cada uno de nosotros, aún esta noche mientras que dormimos, a través de sueños, condiciones. Señor, yo activo los sentidos espirituales de este pueblo en el nombre de Jesucristo, para que tengan mayor sensibilidad a ti. Padre, yo pido que tú les ayudes para estar conscientes de tu presencia, de tu amor y tu deseo de hablarnos, y que ellos comenzarán a estar conscientes de tu presencia, que escucharán, Señor, lo que tú tienes que decirnos. Y Padre, gracias, porque cuando tú nos hablas, tus palabras son espíritu y son vida, según San Juan 6:63. Así que gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, para llegar a casa con bien y regresar mañana a tiempo, para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Si estás de acuerdo, diga amén. Amén. Hermanos, mañana vamos a comenzar 9:40 oración, y después del tiempo de oración vamos a adorar al Señor unos 5 o 10 minutos, y después le damos el tiempo. Si alguien nos quiere acompañar, 9:40 empezamos. Y allá atrás hay 2 libros de Cliff. Si alguien los quiere comprar, ya están a la venta en la mesa. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.